Bueno, pues gracias, Iñaki. Efectivamente, yo voy a hablar de los años negros. Voy a empezar hablando un poco de cómo aquella escuela nueva, la escuela de la República, bebe de las fuentes ideológicas de la institución libre de enseñanza, de los regeneracionistas de principios del siglo XX, de Ginés de los Ríos, de Joaquín Costa, de toda esta gente maravillosa, y cómo ese mensaje regeneracionista de la institución libre, de optimismo, de mirada histórica, como la historia como un proceso siempre en mejoría constante, etcétera, etcétera, se traslada todo este optimismo a la escuela republicana, a esa nueva escuela que tiene todos esos lemas tan hermosos de la República de los Maestros, o de la escuela, la República se salvará por la escuela o no se salvará, ¿no? Lo que hace el movimiento nacional en bloque es coger este espíritu de la escuela republicana y darle la vuelta, extraerle el contenido por completo y darle la vuelta. De hecho, si os fijáis, existe cierto paralelismo entre estas soflamas republicanas que todos hemos oído alguna vez y que nos han emocionado, con las soflamas del propio movimiento nacional. Aquello que decía, el nacionalcatolicismo se inicia en la escuela, por ejemplo, ¿no? Hay analogías que recuerdan la una a la otra. En definitiva, y volviendo un poco a la institución libre de enseñanza, y en concreto a Joaquín Costa tenía un proyecto para España que era muy hermoso, ¿no? Él decía, España, despensa, escuela y 7 candados a la tumba del Cid. Precisamente el movimiento nacional lo que hace es volver a abrir esos 7 candados, si es que alguna vez estuvieron cerrados del todo, que yo creo que nunca estuvieron cerrados, ¿no? Esa es la madre del Cordero, y es la madre del Cordero, lo es hoy en día. Los 7 candados de la tumba del Cid, hoy en día los estamos viviendo a través de partidos políticos que quieren volver a abrirlos, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que hace el movimiento nacional cuando triunfa, o cuando empieza a triunfar desde el primer momento, desde el 36, es extraer todo el contenido de la escuela republicana, todo el laicismo, toda la innovación pedagógica, todos los principios de educación liberal, y sustituirlos por el modelo de una escuela confesional, patriótica y fuertemente conservadora, vertebrada por la religión. ¿Por qué vertebrada por la religión? Pues no solamente porque la Iglesia Católica ha sido la gran enemiga de la República desde antes incluso de su proclamación, el 14 de abril del 31, ha seguido siéndolo durante todo el periodo republicano, y efectivamente se ha sumado con bagajes y armas al movimiento nacional y a la sublevación del 18 de julio del 36, con todo el entusiasmo del mundo y mayoritariamente, aunque haya excepciones, ¿no? Entonces, lo que trata el movimiento nacional es de hacer una transmutación de valores en la escuela. ¿Y cuál va a ser la herramienta principal para esto? La herramienta principal va a ser la depuración. La depuración no es un procedimiento que se aplica exclusivamente a la educación, se extiende a todo el cuerpo laboral de la administración pública y a la empresa privada también. Y no es tampoco un procedimiento nuevo, sino que se ha utilizado ya en la dictadura de Primo de Rivera, entre el 23 y el 30, y en el periodo republicano, sobre todo a partir de la zona que se llamaba, os acordaréis, la zona liberada, ¿no? Que decían, cuando entraban los nacionales y liberaban una zona que había sido republicana, ¿no? La depuración se empieza a aplicar, el primer organismo que se crea para proceder a la depuración a nivel nacional es la Comisión Superior Dictaminadora, que va a gestionar todo el proceso de depuración, no solo del profesorado, como decíamos, sino de todo, dentro de toda la administración pública e incluso la empresa privada. En un principio, en el ámbito de la educación,
la depuración se aplica a través de los rectores y de los gobernadores civiles, y luego ya se van creando, ya concretamente en el ámbito de la educación, las comisiones específicas depuradoras para todos los niveles de la enseñanza: escuelas técnicas, universidades, magisterio primario y institutos. Lo curioso de la depuración, ya lo ha comentado Iñaki, es que se aplica con carácter general, es decir, se aplica por supuesto a las personas que hayan mostrado una adhesión inquebrantable a la República, pero se aplica también a aquellos que han mostrado ser afectos. Os sonará la palabra afectos, ¿no? Se utilizaba para hablar de aquellos que simpatizaron con el franquismo desde el mismo momento del 18 de julio del 36, ¿no? Estos también quedan apartados de la docencia, y ellos y ellas, y la forma de ser readmitidos en el puesto es solicitarlo por escrito con una declaración jurada, como también ha señalado Iñaki, en la que se responde a una serie de preguntas elaboradas por las comisiones depuradoras, en la que se debe responder a la actividad desarrollada a nivel profesional y político por el solicitante y la solicitante durante el periodo republicano. Importante y con mucho peso a la hora de valorar la solicitud de readmisión, la delación. Hay una de las preguntas que dice exactamente lo siguiente: diga quiénes serán los elementos izquierdistas más importantes de su departamento y cuanto sepa acerca de la actividad de los mismos. Con esta información, una vez enviada a la comisión depuradora este pliego, la comisión depuradora pedía informes a la Guardia Civil, a la parroquia donde hubiera ejercido el solicitante, al ayuntamiento donde hubiera ejercido el solicitante y a las juntas de padres y madres que se habían creado a tal efecto a partir de la sublevación del 36. Una vez escuchados estos, la causa se podía archivar y readmitir, o sea, dar un visto bueno a la readmisión en el cargo, o bien, si se encontraban elementos sancionables, presentar los cargos por escrito y enviarlos al que hubiera solicitado la readmisión, al maestro o la maestra, que tenía 10 días para presentar declaraciones exculpatorias o documentación que fuera favorable a la causa de la readmisión. Con todo esto se elaboraba un informe por parte de la Comisión Depuradora Provincial y se elevaba una propuesta de resolución a la Comisión Depuradora Nacional, que a su vez daba el visto bueno o no, revisaba el informe y lo enviaba al Ministerio de Educación, que era quien finalmente decidía, enviaba a la provincia para que la resolución fuera publicada en el Boletín Oficial de la provincia. Contra esta última resolución del Ministerio de Educación no había posibilidad de recurso hasta el año 1938, que se crea una figura que es la Oficina Técnico-Administrativa, donde sí se puede recurrir, pero prácticamente en el 99,99% de los casos sin éxito. ¿Cuáles eran los cargos más frecuentes en la depuración? Haber pertenecido a partidos de izquierda o a la masonería, haber tenido una conducta pública inmoral, considerada inmoral por los vencedores, la irreligiosidad manifiesta también, o la aplicación de métodos pedagógicos innovadores. Y las sanciones iban desde el apartamiento del servicio y baja en el escalafón, la suspensión de empleo y sueldo por periodos cortos, la inhabilitación para cargos directivos, el traslado de provincia. Aquí hay un caso de una mujer que ejerció aquí, Carmen la Santa, una maestra de la que todo el mundo parece que tiene buen recuerdo. Esta mujer, que no era de aquí, pero esta mujer era una mujer que se había implicado en la República, y cuando termina la guerra la mandan embarazada a un pueblo, no desde aquí, desde donde ejercía, que no recuerdo dónde era, a un pueblo perdido de León, embarazada,
y ahí tiene que sobrevivir como puede y luego acaba siendo maestra aquí en los años 40 y 50. Carmen la Santa. Carmen Pascual Abad también fue represaliada. Bueno, luego podemos comentar esto, ¿no? Entonces, bueno, la jubilación forzosa también. O sea, la jubilación forzosa también es la última sanción posible, ¿no? Y me gustaría volver sobre una cosa que he comentado antes, que es como realmente cuando el movimiento nacional plantea su proyecto de escuela, su modelo de escuela, no vuelve atrás a la época anterior a la República. Es decir, lo que hace es sacar de contenido todo el contenido ideológico potente y progresista, que sobre el papel al menos, porque como muy bien dice Iñaki, no hubo tiempo para poner en marcha todo eso, se hizo un montón de cosas, pero en muy poco tiempo, ¿no? Entonces sacar todo ese contenido, pero manteniendo una cuestión formal que es importantísima a mi juicio, ¿no? Y es la conciencia del propio Estado de que la educación es fundamental para llevar adelante el proyecto sociopolítico del Estado. Es decir, lo que decían, digamos, dándole la vuelta, la República decía, la República se salvará por la escuela o no se salvará. El franquismo de alguna forma también dice, el franquismo se salvará por la escuela o no se salvará. Y hace una apuesta firme por eso, a nivel presupuestario, construcción de escuelas, formación del profesorado, institucionalización del profesorado, programas de refuerzo alimentario, programas de acción cultural, se llamaba, que como podéis comprender en aquella época estaban vinculados prácticamente siempre con efemérides o con eventos de carácter religioso, ¿no? Como podemos ver luego al final en las actas. Bien, por otro lado también hay que señalar que el franquismo no es un proceso monolítico que atraviesa sus etapas y que esas etapas tienen su correlato en el ámbito de la educación también. El giro más conocido, más famoso y quizá más importante del franquismo es el giro tecnocrático de los 60, ¿no? Cuando se da una apuesta fuerte a nivel económico por el desarrollismo y por otro lado se abre un poco el régimen, digamos, en aquello que llamamos las reformas de tipo orgánico, ¿no? La democracia orgánica, de los que estáis aquí ya con cierta edad os acordaréis de aquello, ¿no? Esa apertura un poco del régimen que viene pues de la mano del suavizamiento de la ley de censura, de la nueva ley de prensa y también, por cierto, de la nueva ley de educación de Villar Palasí del año 69. Bien, si bajamos un peldaño más, hemos visto un poco lo que sucede a nivel estatal cuando el movimiento nacional triunfa y el franquismo se consolida, etcétera, etcétera. Si bajamos un peldaño y nos acercamos al caso de Vizcaya, el caso de Vizcaya es curioso también, ¿no? Porque una de las primeras cosas que hace el bando nacional cuando entra en Bilbao en junio del 37, el mismo 20 de junio del 37 se proclama el acta declaratoria del estado de guerra en la provincia, que supone de hecho que la jurisdicción civil desaparece y se sustituye por la jurisdicción militar en base a un código militar de 1890 que permite juzgar como acto de rebeldía cualquier opinión o acción contraria a la sublevación del 18 de julio del 36. Los expedientes abiertos en Vizcaya se conservan en el archivo militar noroeste de Ferrol, ascienden entre 1937 y el 43 a 26.405 expedientes abiertos, de los cuales 588 corresponden a maestros y maestras, 381 maestras y 207 maestros. Hay que decir que la mayor parte de los casos de estos expedientes se cerraron, el 75% de los casos se cerraron no sin sanciones, porque había multas, había incautación de bienes y en muchas ocasiones también depuración laboral. De los que llegaron a juicio también muchos fueron absueltos, además con una coletilla muy curiosa, una coletilla final que decía: continuó desempeñando su cargo voluntariamente al servicio de los rebeldes. Toda esta gente, bueno, se reintegró y de hecho es curioso comprobar en las actas de la escuela de Camacho cómo hay muchos nombres
que aparecen en los archivos, en el archivo militar noroeste de Ferrol, y sin embargo, en el 38 están ya en las actas, o sea, vuelven a estar presentes en las actas. Han sido depuradas de alguna forma, seguramente, habrán tenido que pasar alguna multa, alguna inhabilitación, probablemente. Hay un caso, Carmen Pascual Abad, por ejemplo, sí que hay un momento en el que una de las actas dice que cesa en el cargo de secretaria Carmen Pascual Abad. Curiosamente había aparecido en las listas del Archivo Militar Noroeste como una persona expedientada y con su caso visto no en un consejo de guerra, pero sí por parte de un tribunal. Bien, entonces también, finalmente, por hablar un poco de la situación, de la jurisdicción militar y la aplicación de los consejos de guerra y tal, también hay que señalar que de las 544 personas que fueron asesinadas entre el 37 y el 43 en cumplimiento de una sentencia de muerte de un consejo de guerra en Vizcaya, no hubo ningún maestro ni ninguna maestra de primaria. Solo se sabe de un caso, Cleto Rojo, que era maestro en las escuelas San Pedro de Deusto y que además daba clases, creo que de español, en el consulado de Rusia, que fue condenado a muerte, pero al final se le conmutó la pena por una pena de 30 años de prisión. Y bueno, seguimos bajando. Estado, Vizcaya, Bilbao. El caso de Bilbao, como en tantas otras ciudades de provincia, es una capital que sufre unos flujos migratorios desde el comienzo de la Revolución Industrial enormes, ¿no? Con ciertos picos, ¿no? Principios del siglo XX es uno de los picos, la segunda mitad del XIX también, y hay un pico que es también muy importante, que es el final de la Guerra Civil, precisamente, los primeros años 40. Hay muchísima gente que llega desde Cantabria, desde Galicia, desde Extremadura, desde Burgos, en busca de trabajo, familias que llegan aquí en busca de trabajo, y que lo primero que plantean es un reto habitacional a las autoridades enorme. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues se va resolviendo de alguna forma pues por ejemplo, con la organización de Deusto y de San Ignacio por parte de la obra sindical del hogar y de viviendas municipales, más adelante Ocharcuaga, pero todo esto convive con una situación de infravivienda y de chabolismo en Peñascal, en Iturrigorri, en Ullargan, en Masustegui, en un montón de barrios de Bilbao, ¿no? ¿Qué sucede? Estas familias vienen normalmente con hijos y con hijas, y en el momento que tienen la más mínima estabilidad, aquí ya la familia aumenta. Es ley de vida, es así, ¿no? Entonces se produce un déficit enorme también de plazas escolares que se va cubriendo. De hecho, entre el final de la Guerra Civil y la muerte de Franco, en el entorno más cercano se construyen 38 escuelas, que es una cantidad muy importante, ¿no? En muchos casos por iniciativas legislativas municipales, sobre todo en los 60, como el Plan de Construcciones Escolares del 66-71 y el Plan de Urgencia del 71. Bueno, en general, cuando llega en el 69 la ley Villar-Palasí, parece que Bilbao cuenta con cierta ventaja a ese nivel con respecto a otras capitales del Estado, pues que no tienen tan cubiertas las necesidades de plazas escolares. También en general hay que decir que se trata de construcciones que no tienen la calidad de la época anterior, no solo la época anterior referida a la República, sino a la época de antes de la República, como puede ser esta escuela, o las escuelas de Luis Briñas, o las escuelas de las que hizo Bastida, ¿no? las de Indauchu. Las de Achuri, efectivamente. Me olvidaba. Bueno, por bajar un peldaño más y acercarnos a mí, el tema que casi más me ha interesado, la lectura de las actas de esta escuela, la lectura de las actas de la escuela de niñas de los años 34 y 60,
proporciona un montón de información veraz, porque, a ver, tú en un libro de historia, incluso en las fuentes, por cierto, si leéis las fuentes sobre las que están redactados estos textos, luego, sin ningún problema, los podemos comentar, pero... Vale. Bueno, estas fuentes, digamos, pues pueden tener siempre su sesgo ideológico, lo que sea, pero es que las actas de verdad son un testimonio de vida tan impresionante. O sea, yo confieso que me he quedado noches hasta las 2 y pico de la mañana leyendo, con la impresión casi de que estaba como, de que era como una especie de fantasma del futuro que me asomaba furtivamente por encima de los hombros de la secretaria que en ese momento estaba escribiendo. Porque el testimonio es... los testimonios son por momentos de una emoción realmente de mucho peso, ¿no? Por un lado porque confirman todo esto que hemos estado viendo. O sea, todo esto que hemos estado comentando en la teoría, por ejemplo, viene confirmado en textos escritos en ese momento, en el 37, en el 40, en el 50, en el 48, por las mujeres, pues estas mujeres que son por encima de cualquier otra valoración de tipo ideológico, lo que sea, un ejemplo de dignidad, de compromiso comunitario brutal, un ejemplo de vocación y un ejemplo también de esa particularidad de hermandad entre mujeres que llamamos sororidad. Destilan sororidad en las actas por todos los lados. Es impresionante, ¿no? Entonces a mí me gustaría simplemente detenerme en algunas cuestiones que se ven en las actas, que las hemos visto porque sabemos que es así, porque los libros de historia nos dicen que es así, pero que resulta que luego la ves en las actas, ¿no? La omnipresencia de la Inspección de Educación. O sea, la autonomía de los centros, o sea, no digo ya la del profesorado, no existe, es completamente nula. Todos los prepostes del régimen, o sea, las órdenes religiosas, gobierno civil, falange, sección femenina, todos tienen algo que decir. Todos mandan circulares con directrices para que se cumplan. O sea, que incluso a veces, en un ejemplo también de coraje, hay comentarios de las maestras que dicen, bueno, esto que nos manda falange lo consultaremos con la Delegación de Educación, ¿no? Como diciendo, hombre, ya está bien, hombre, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, abril de 1939. La directora, estoy leyendo textualmente, bueno, salvo esto, en ese momento era Manuela López Gil. La directora nos leyó la circular del Ministerio de Educación del 23 de febrero, que supone un ensayo previo para lograr una reforma definitiva en armonía con el glorioso movimiento nacional y la creación de la escuela profundamente católica y española. Como estímulo a la obra de los alumnos, podrá llevarse en cada escuela con carácter voluntario un cuaderno de clases en donde se recojan el significado de nuestras fechas gloriosas, la biografía de nuestros héroes y la conmemoración de nuestras principales festividades religiosas. Los 7 candados de Joaquín Costa están aquí, abriéndose de nuevo, ¿no? En noviembre del 42, orden recibida del Frente de Juventudes, Falange, para consignar media hora semanal a la formación nacional sindicalista. La religión lo vertebra absolutamente todo. De verdad que he sacado un montón, pero es un 10% de lo que hay ahí. 2 de octubre del 38. Se acuerda entronizar en la escuela el Sagrado Corazón de Jesús. Esto ocupará todo el acta del 2 de junio del 39, la entronización. Marzo del 39. Se pide nota de los cantos religiosos conocidos por las niñas. Junio del 42. Cursillo religioso político para finales de año. Abril del 48, Semana del Evangelio, subida con la escuela a la Basílica de Begoña. Marzo del 49, se acuerda continuar ateniéndose al espíritu y a la letra de la circular de la Dirección General de Educación de Enseñanza Primaria, especialmente en lo que se refiere a la asistencia de los niños
a la misa parroquial los domingos y días de precepto, a cuyo acto, ojo, porque esto es llamativo, cada maestro queda obligado a acompañarlos, fuera del horario lectivo. Es curioso, esto es verdad, quiero decir, aquí no se están inventando nada, ¿no? Bueno, en fin, podría seguir con el tema religioso, pero como no andamos muy bien de tiempo, vamos a ir. Otra cuestión, la segregación por sexos. Marzo del 39. Programa mínimo de enseñanza premilitar que capacite a las niñas para desfiles y concentraciones oficiales. Septiembre del 39. Se acuerda planificar en los distintos grados de esta escuela la enseñanza de labores. Noviembre del 42. También se habló de la conveniencia de dar a las niñas mayores sencillas nociones de puericultura y enseñanzas del hogar que las vaya preparando para la gran misión a la que están llamadas. Mayo del 43. Inspección de Educación ordena la salida y entrada y los recreos separados, niños y niñas. Enero del 45. La directora, que sigue siendo Manuela López Gil, nos recomendó encarecidamente que se vigilasen con sumo cuidado los recreos y salidas de clase con el fin de que las niñas no pudieran tener ninguna relación con los niños. Bueno, y aún así, todas estas mujeres, desde posiciones ideológicas seguramente distintas, nos consta, porque hay un montón de nombres que aparecen en las actas firmantes que luego han pasado por tribunal militar. No exactamente en Consejo de Guerra, pero sí con un expediente abierto en el que se ha mirado, uy, esta mujer, ¿no? Se les ha mirado por algo, quiero decir. Entonces, todas estas mujeres, unas seguramente desde posiciones muy conservadoras y otras desde posiciones menos conservadoras, tienen unos rasgos de rebeldía, por momentos, que conmueven, porque en ese momento tú en un acta te puede venir delegación, estamos hablando del año 41, imagínate, delegación, coge, bueno, vengo a revisar las actas, con carácter, ¿cómo se dice? Pues aleatorio, ¿no? Hoy ha tocado Camacho, otro día no sé qué, y de repente ve, pues eso, uy, pero ¿esto qué es? ¿No? Estas señoras, ¿por qué están diciendo esto? ¿No? Entonces voy a leer nada más alguna, ¿no? Esta me parece alucinante, o sea, 28 de enero del 41. Presupuestos. La señora directora nos dio cuenta de los precios elevadísimos que en la actualidad alcanza el material escolar e hizo resaltar que el total del presupuesto no solo no llega a cubrir las necesidades del centro, sino que apenas basta a adquirir las cosas imprescindibles para continuar normalmente los trabajos de clase, señaladamente papel, cuadernos y libros. Y a renglón seguido dice, la directora hizo observar que hasta la fecha no constan en acta los donativos que la escuela ha hecho ni las suscripciones en que ha tomado parte. Para conocimiento de todas, leyó la siguiente nota. La Escuela de Niñas de Torreurizar ha contribuido al aguinaldo del soldado cuantas veces se han hecho suscripciones con dicho fin, a la obra de las misiones todos los años, al homenaje al Padre Hoyos, al regalo del órgano para la Virgen del Pilar y últimamente a la tómbola de caridad con el regalo de un magnífico muñeco con equipo de ropa adquirido y confeccionado por las maestras. Es decir, aquí hay un puñetazo encima de la mesa de mucho cuidado, porque está diciendo no tenemos dinero ni para papel ni para cuadernos y llevamos participando en todo lo que se nos pide con dinero que sale de la escuela, ¿no? Entonces, eso, lo que hablábamos del sentido profundamente comunitario, ¿no? Que se desprende, más allá de que probablemente ideológicamente pues, haya muchas de estas mujeres que estén en una derecha bastante potente, ¿no? Otra cuestión, otra queja también interesante. Junio del curso 59 y 60. Inicia la directora la cuestión permanencias para ver si nos ponemos de acuerdo. La que suscribe, María Salvador creo que es, por las deducciones, secretaria en ese momento, expone que tal como las vienen dando resulta humillante para nosotras y ruega a la directora que vea un medio de evitar esta humillación, encargándose de un grupo de niñas o algo análogo. Todas las maestras convenimos
en que esta disposición mengua nuestra dignidad y nuestros intereses, y si a pesar de eso quedan en permanencias, es solo acuciadas por la situación precaria por la que atraviesa el magisterio. Les es indispensable lo que sacan de ellas, si no, no las darían. Si se hace constar que entonces tal disposición solo subsiste por la necesidad apremiante de los maestros. Esto, no me digáis que no es emocionante decir, estas mujeres se la están jugando. Bueno, ya, últimas cositas, cosas que me han llamado la atención, ¿no? O que me han sorprendido, que me han parecido muy bonitas, o incluso muy humorísticas, ¿no? Hay una de noviembre del 45 que es muy graciosa, que dice: invitación a la escuela a participar en la fiesta de la caridad organizada por la Asociación Vizcaína de Caridad. Se ha confeccionado una muñeca realizada por 3 maestras en prácticas. Y aquí viene lo gracioso. Nota, literal, nota, 2 puntos. Los maestros de niños y párvulos no han contribuido. Cosas muy emocionantes, por ejemplo. Esto, por ejemplo, me parece muy emocionante. Enero del 49. Toda el acta lo ocupa esto. Recaudación de fondos para la adquisición de una máquina de escribir. 722 pesetas. Todas las maestras han rivalizado en entusiasmo. Estamos hablando de una cosa tan humilde como una máquina de escribir que no tenían en el 49. ¿No? Y esto es muy bonito también. La directora ruega a las maestras expongan su parecer sobre las necesidades más urgentes. Una de ellas sugiere la conveniencia de que la escuela disponga de alguna reserva de calzado para ser usado durante las horas escolares por aquellas niñas que por deficiencia del suyo llegan a la escuela con los pies mojados. Se aprobó por unanimidad. Bueno, y nada más, esto está